Capítulo 69. La esencia de un chef de clase especial, nuevo botín de pesca. Entre estos chefs de clase especial, Hoichiro Yukihira era bastante único. Aparte de él, ningún otro chef de clase especial se aventuraría por el mundo por capricho. No todos estaban particularmente perplejos por la aparición de Hoichiro aquí. El propio Hoichiro provenía de Polar Star y fue fundamental en el actual sistema de presupuesto independiente de Polar Star. Además, Soma Yukihira también vivía en Estrella Polar ahora, así que aunque la aparición de Hoichiro Yukihira inicialmente los sorprendió un poco, realmente no fue tan extraño después de pensarlo un poco. ¿Significa esto que esta noche podremos probar la cocina de un chef de clase especial? Dijeron Daigo Aoki y Shoji Sato con bastante entusiasmo. Aunque lo cocine un chef de clase especial, puede que no alcance el nivel de clase especial. Alice Nakiri negó con la cabeza. Para un plato de nivel de clase especial, incluso un chef de clase especial tuvo que esforzarse mucho. La cocina de Hoichiro Yukihira esta noche fue solo una comida casual para los residentes del dormitorio. Alcanzar el nivel de clase especial era poco probable. Bueno, incluso si no llega a ese nivel, poder comer la comida de un chef de clase especial es lo suficientemente increíble. Nadie quedó decepcionado. Si bien la comida puede no ser de nivel de clase especial, el propio chef era un chef de clase especial, por lo que tener la oportunidad de probar su cocina fue genial. Anteriormente, la comida que Yuki comía en el restaurante Yukihira solo había alcanzado el nivel superior. No mucho después, Hoichiro Yukihira terminó de cocinar. Estos platos tenían estilos claramente diferentes, todos aprendidos por Hoichiro durante sus viajes alrededor del mundo. Cada plato representaba básicamente la cocina característica de un país diferente. Excepto por esa olla de carne de serpiente de aspecto bastante sospechoso. Era un plato oscuro preparado por Hoichiro. A este chico le gustaba crear estos platos raros desde que estaba en la escuela, incluso sacaba platos así de vez en cuando durante el Shokugeki, dejando a los estudiantes de Totsuki en aquel entonces completamente sin palabras. Este hábito también se lo transmitió a Soma Yukihira. En la historia original, Soma también usaba estos platos oscuros para fastidiar a la gente de la Estrella Polar, aunque esta vez no lo consiguió. La razón era simple. Cuando se trataba de platos oscuros, Yuki era el gran maestro. Después de todo, antes de transmigrar, Yuki había investigado todo tipo de comidas extrañas en internet. Incluso había cosas que ni siquiera podían clasificarse como comestibles, y el hecho de que alguien realmente las comiera dejó a Yuki sin palabras. Así que, cuando Soma Yukihira empezó a sacar sus platos oscuros, Yuki le metió un montón de Utuin y acordata en la boca. A menos que hubieras crecido comiéndola, casi nadie podía soportar el sabor. Yuki incluso mezcló tofu fermentado con él, ese bocado era increíblemente ácido y refrescante, después de lo cual Soma nunca más se atrevió a sacar sus platos oscuros. No es que se hubiera dado por vencido, simplemente consideraba que sus platos oscuros eran un fracaso y planeaba desarrollar algo mejor antes de volver a intentarlo. Sin saberlo, los demás residentes de la Estrella Polar no sospecharon nada, y algunos se convirtieron en víctimas de la carne de serpiente. En opinión de Yuki, esa cosa simplemente era poco apetitosa, no un verdadero plato oscuro. Sin embargo, los otros platos de Hoichiro Yukihira eran bastante impresionantes. Aunque Hoichiro Yukihira no se esforzó lo suficiente, estos platos solo alcanzaron el nivel de segunda clase, pero aún así eran muy buenos. Y Yuki incluso probó algo más dentro de ellos. Hoichiro-senpai, parece que sus platos tienen algún tipo de efecto reconfortante. Después de probar cuidadosamente algunos platos, Yuki se dio cuenta de que no era solo su imaginación. Realmente había un efecto especial en la cocina de Hoichiro. ¿En serio? ¿Por qué no me di cuenta? Yoshino Yuki miró a Yuki, desconcertado. Los demás sintieron lo mismo, estos platos tenían sabores muy diferentes, mostrando características de diferentes regiones, pero no sintieron ningún efecto conmovedor. Como era de esperar de alguien a quien el director ha llamado el mayor prodigio de la cocina. Pensar que lo notarías. ¿Será por tu toque evolutivo? Hoichiro Yukihira miró a Yuki con sorpresa. Sí, sus platos tenían un gran efecto. Pero ahora, los platos que preparaban no eran de alta calidad, solo de segunda clase. Así que el efecto reconfortante.
que les infundía era tan tenue que era difícil que la gente normal lo notara. Supuso que quizás se debía al especial sentido del tacto de Yuki, lo que le permitía sentirlo. Así que realmente sí hay algo. Al oír las palabras de Hoichiro, todos abrieron los ojos de par en par. Rápidamente dieron otro bocado, pero aparte de la exquisitez, no sintieron nada especial. Es normal que no lo hayas notado. No me esforcé al máximo al hacerlas, así que el efecto es muy leve. Debe ser el tacto especial de Yuki-kun. Hoichiro Yukihira negó con la cabeza. Al oír esto, los demás comprendieron. Si Yuki lo percibía a través de su sentido especial del tacto, tenía todo el sentido del mundo. Después de todo, el toque evolutivo de Yuki era increíblemente potente. Si Yuki tocaba algo, nada permanecía en secreto. Era solo porque Yuki no sabía medicina. De lo contrario, con solo un toque, sabría qué le pasaba a alguien. ¿Y qué es exactamente este efecto conmovedor? ¿Es como una habilidad especial?, preguntó Alice Nakiri con expresión de desconcierto. No es una habilidad especial. Aunque soy un chef de clase especial, no tengo ninguna habilidad especial. Esto es algo que comprendes al alcanzar la clase especial. Es la marca de un chef de clase especial. Corazón culinario. Hoichiro Yukihira explicó. Un chef de clase especial era muy diferente de los chefs de otros rangos. La diferencia más significativa fue el corazón culinario. La filosofía culinaria de un chef, impregnada en su cocina. Este corazón culinario no solo realzaba la exquisitez del plato, sino que también conmovía a la gente. Después de que Hoichiro explicara el concepto de corazón culinario, todos fruncieron el ceño. Incluso Yuki hizo lo mismo. Aunque gracias al sistema sus habilidades culinarias habían mejorado rápidamente, todavía no tenía idea de este corazón culinario. No deberían pensarlo mucho por ahora. Para comprender el corazón culinario, como mínimo, deben ser un chef de primera clase. Solo después de alcanzarlo podrán intentar comprenderlo. Aunque no sé la razón exacta, desde la antigüedad, siempre ha sido así para cada chef de clase especial. Así que no tiene sentido pensar en ello ahora. En lugar de perder el tiempo dándole vueltas a esas cosas, deberías concentrarte en mejorar tus habilidades culinarias. Alcanzar la primera clase es tu prioridad. Hoichiro les recordó a todos los que estaban absortos en sus pensamientos que cada etapa tenía sus propios objetivos. Aún no era momento de preocuparse por el corazón culinario. Así que eso es todo. ¿Corazón culinario, eh? En ese momento, todos, incluido Yuki, lo esperaban con ansias, preguntándose cómo sería su propio corazón culinario. Sí, muy interesante. Pero el tuyo es conmovedor. ¿Eh? ¿Estás seguro? Fumio Daimido miró a Hoichiro Yukihira con una expresión extraña. ¿Pasa algo, tía Fumio? Megumi Tadokoro miró a Fumio, desconcertada, sin entender sus palabras. Otros estaban igualmente confundidos. A este chico, en la escuela, lo llamaban el demonio. Su cocina era imponente, brutal, como si se enfrentara a un demonio del mismísimo infierno. Si tenía un corazón culinario, también debería ser uno violento, ¿no?, explicó Fumio Daimido. Solo aquellos de la Edad de Oro y algunas generaciones posteriores de estudiantes sabían lo brutal que era Hoichiro Yukihira en aquel entonces. El título de El Demonio. No era solo una fachada. Bueno, eso era el pasado. Justo después de salir de la escuela, sí que era así. Pero después de conocer a alguien, cambié. Dijo Hoichiro Yukihira con una sonrisa. Pensó en Tamako Yukihira. Fue gracias a que conoció a esta mujer que su lado brutal cambió y finalmente se transformó en una naturaleza conmovedora. Este cambio fue realmente bueno. Después de todo, siguiendo el camino original de demonio. Ni siquiera el propio Hoichiro estaba seguro de haber alcanzado su nivel actual. Después de charlar un rato sobre Culinary Art, todos limpiaron un poco y luego se fueron a dormir. Yuki, tras regresar a su habitación, no se durmió de inmediato. Tenía un cebo nuevo listo para usar. Además del cebo pequeño del día, también había recibido otro cebo grande. Lo que un cebo grande podía atrapar no era ninguna broma. En ese momento, Yuki comenzó su nueva sesión de pesca. Enredo de serpiente blanca, otra técnica secreta. Y una basada en el manejo. Yuki se sintió un poco decepcionado al ver el resultado. Aunque el enredo de la serpiente blanca era una técnica secreta, para él no era particularmente valiosa.
Después de todo, ya tenía su super sentido del tacto. El toque evolutivo combinado con el honor de la comida le permitió controlar el poder con extrema precisión. Con esto, ya podía replicar por sí mismo la técnica de amasado del enredo de la serpiente blanca. No necesitaba aprenderla con las recompensas del sistema. Así que esta técnica secreta no le resultaba especialmente valiosa. Sin embargo, no le disgustaba. Le ahorraría tiempo de investigación. Yuki aceptó inmediatamente la herencia de esta técnica secreta. Pero después de recibirlo, se dio cuenta de que lo había subestimado. Porque esta técnica secreta era un poco diferente del corte del dragón azul del toro furioso obtenido anteriormente. El corte del dragón azul del toro furioso era solo una técnica secreta pura, aunque contenía una gran cantidad de conocimiento cuando se deconstruía. Sin embargo, el enredo de la serpiente blanca era más especial, ya que también venía con el esoterismo calmante del alma. Este esoterismo calmante del alma era sin duda una forma de corazón culinario. Una vez que llegue a chef de primera clase, incluso si aún no he descubierto mi propio corazón culinario, puedo llenar el vacío con este. Para Yuki, su camino a seguir estaba claro. Para otros chefs, el obstáculo del corazón culinario entre la primera clase y la clase especial era muy difícil de superar. Muchos se quedaron estancados en la primera clase precisamente por este corazón culinario. Pero con el esoterismo calmante del alma, Yuki podría alcanzar directamente el nivel de chef de clase especial y luego usar el esoterismo calmante del alma para buscar su propio corazón culinario único. Ambas eran formas de corazón culinario. Aunque diferentes, tenían puntos en común. Para otros chefs, querer comprender este intangible corazón culinario era muy difícil, ya que ni siquiera tenían un concepto concreto de él. Sin ninguna referencia, solo podían explorar por su cuenta. La dificultad era evidente. Aunque otros chefs también podían intentar obtener conocimientos probando los platos de los chefs de clase especial, el estatus y la posición de un chef de clase especial eran muy altos. Así que, querer que un chef de clase especial cocinara siempre para ti con todo su esfuerzo era pura ilusión, a menos que fueran descendientes directos. Por ejemplo, Soma Yukihira era hijo de Hoichiro. Una vez que Soma alcanzara el nivel de primera clase, Hoichiro sin duda estaría dispuesto a ayudar. Otros no tuvieron tanta suerte. Este viaje de pesca fue increíblemente beneficioso para Yuki. Si no fuera tan tarde en la noche y no fuera a ir a la cocina a molestar a los demás, Yuki querría probar el esoterismo calmante del alma de inmediato. Usando corazón culinario en el nivel de chef de tercera clase, eso probablemente sorprendería incluso a Hoichiro Yukihira. Habiendo pescado algo bueno, Yuki felizmente se fue a la cama. A la mañana siguiente, Soma Yukihira y Hoichiro comenzaron su shokugeki. Aunque Soma sabía que después de todo perdería, Hoichiro era un auténtico chef de clase especial. Aún así, aceptó el shokugeki que le propuso Hoichiro. Porque tenía muy claro que cada vez que tuviera una batalla culinaria con su padre, podría aprender algo útil. Una gran parte de la razón por la que su cocina era tan fuerte se debía a estos enfrentamientos con Hoichiro Yukihira. Por supuesto, la valentía de Soma ante el fracaso también era una ventaja. Sin miedo a perder, si perdía, ganaría la próxima vez. Y si no la próxima vez, ganaría la siguiente. Soma incluso registraría sus fracasos y recordaría las razones para motivarse a seguir adelante continuamente. No todos tenían esa mentalidad. En cuanto a Yuki, aunque sabía que estaban compitiendo, no fue a unirse a la emoción. La razón era simple. Para complacer a Soma Yukihira, Hoichiro Yukihira inevitablemente no usaría toda su fuerza. Yuki no estaba particularmente interesado en un Hoichiro que no fuera a darlo todo. Así que Yuki no estuvo presente en este duelo padre-hijo. En cualquier caso, el resultado fue claro. Hoichiro Yukihira, conteniéndose seriamente, fue derrotado por Soma. Tras el final del encuentro, Hoichiro se marchó poco después. Para él, su propósito esta vez se había cumplido. Ver a Yuki y también presenciar el crecimiento de su hijo. Los hechos demostraban que su hijo se desarrollaba muy bien. Como padre, podía estar tranquilo. Capítulo 70. Cambios en Chikar-Yori RS, nueva oportunidad de pesca, visión en evolución. Después de que Hoichiro Yukihira se fue, la vida de todos volvió a la normalidad.
Como acababan de terminar el agotador campo de entrenamiento, la escuela les dio a los estudiantes algunos días libres, incluido un fin de semana, para que pudieran relajarse como es debido. En este aspecto, Totsuki era bastante considerado. Después de todo, un entrenamiento tan estresante generaba mucho estrés en los estudiantes, quienes ni siquiera habían entrado en la sociedad. Durante este descanso, Yuki planeó investigar el esoterismo calmante del alma y el enredo de la serpiente blanca. Los demás también tenían sus propias cosas que hacer. En la historia original, esta parte de la trama debería haber sido donde Soma Yukihira se enfrentó a Etsuya e Izan. Sin embargo, toda la trama había cambiado drásticamente. La diferencia más crucial era que Soma ya no era cercano a Ikumi Mito, y este seguía siendo seguidor de Erina Nakiri. Entonces, esta vez, Soma no pudo pedir ayuda externa y tuvo que resolver las cosas por su cuenta. En cuanto a Yuki, recibió una invitación de Miyoko Ojo para visitar la Sociedad Histórica Chikar-Yori. Según Miyoko, la Sociedad Histórica Chikar-Yori era completamente diferente ahora. Yuki, como presidente, era un líder que no intervenía y dejaba la mayoría de los asuntos en manos de Miyoko Ojo. ¿El Chikar-Yori RS se expandió de nuevo? Yuki miró a Miyoko Ojo con cierta confusión. Así es. Se debe principalmente a dos factores. Primero, a ti. Muchos estudiantes llegaron a la escuela secundaria Chikar-Yori gracias a ti y se especializaron en Chikar-Yori gracias a tu influencia. Y luego, también está la ayuda de la Élite 10. La expresión de Miyoko Ojo se volvió un poco extraña al decir esto. ¿Ayuda de la Élite 10? ¿Qué hicieron? Yuki quedó aún más desconcertado después de escuchar esto. La única persona relacionada con el Chikar-Yori RS entre los 10 de élite era Terunori Kuga, y Kuga había sido expulsado debido al Shokugeki. Aunque, desde que Kuga recuperó el sentido, no había reducido los recursos del Chikar-Yori RS, ¿por qué los demás tendrían algo que ver con el Chikar-Yori RS? Entre los 10 de élite, quien cuenta con más recursos es Etsuya e Izan. Tras su ascenso a la presidencia, asignó una gran suma de fondos a la sociedad de Chikar-Yori. Y el equipo de Erina Nakiri también está colaborando. Los demás miembros de Elite Ten también han dado luz verde a todo tipo de solicitudes de Chikar-Yori RS, por lo que sigue expandiéndose continuamente. Miyoko Ojo le explicó las acciones de los 10 Elite a Yuki. Después de escuchar esto, Yuki básicamente entendió. Estos tipos estaban tratando de ganarse su favor ayudando al Chikar-Yori RS. Había que decirlo, estas personas eran muy hábiles para explotar las lagunas legales, aunque Yuki era solo un líder que no intervenía en ese momento, seguía siendo el presidente de la sociedad de Chikar-Yori. Así que, abrir las compuertas de la conveniencia de esta manera fue realmente efectivo. En realidad los 10 de élite estaban bastante indefensos. Como Yuki no era un miembro de la élite 10, y normalmente no asistía a clases, rara vez tenían la oportunidad de interactuar con él. Alguien como Rindo Kobayashi había ido descaradamente a Polar Star una vez, pero después de eso, no podía ir allí todos los días, ¿verdad? En cuanto a unirse a Polar Star, el proceso de admisión estaba paralizado. A menos que los residentes actuales aceptaran, simplemente no tenían oportunidad. Esto llevó a que los miembros de Elite Ten se vieran obligados a utilizar el Chikar-Yori RS como intermediario. Olvidémonos de esos chicos por ahora. Déjame ver estos cambios en el Chikar-Yori RS. Dijo Yuki. Quería ver cómo lucía el Chikar-Yori RS actual. Seguro que quedarás muy satisfecho. Dicho esto, Miyoko Ojo llevó a Yuki a un recorrido por el interior del Chikar-Yori RS. Anteriormente, cuando Terunori Kuga aún era presidente, todos vestían uniforme e incluso tenían movimientos de cocina uniformes, como si fueran robots. Puede parecer visualmente impactante, pero en realidad era completamente inútil. Incluso si se tratase del mismo plato, la persona que lo prepara, las sutiles diferencias en los ingredientes, todo ello provocaría pequeñas diferencias durante el proceso de cocción. Para los chefs de alto nivel, los detalles eran extremadamente importantes. La cocina estandarizada de Kuga realmente no tenía ningún valor más allá de su impacto visual. Y lo más importante fue que ese tipo incluso hizo que todos los miembros de Chikar-Yori RS se afeitaran la cabeza. Y como era miembro de la élite 10, muchísima gente lo escuchaba. Pero ahora, la escuela secundaria Chikar-Yori era completamente diferente. La vestimenta estandarizada había cambiado.
claro que la mayoría de los estudiantes aún vestían sus uniformes escolares. Y ahora, a la hora de preparar los platos, ya no todos buscaban la uniformidad, sino que cocinaban individualmente, compartiendo y comentando después. Este tipo de ambiente era claramente mucho mejor. Yuki también escuchó de Miyoko Ojo que la RS Chikar-Yori ahora tenía sesiones semanales de preguntas y respuestas donde los estudiantes más hábiles responderían las preguntas de los demás. Por cierto, que la Chikar-Yori RS haya podido cambiar tanto en tan poco tiempo también es gracias a Kuga-senpai. Su prestigio dentro de la Chikar-Yori RS era muy alto. Aunque perdió contra ti y fue expulsado, todavía había bastante gente dentro de la RS que lo escuchaba. Después de que cambió su forma de pensar, también encontró a estas personas y las hizo colaborar con mi trabajo, para que toda la sociedad histórica de Chikar-Yori pudiera convertirse en lo que es hoy. Dijo Miyoko Ojo con una sonrisa. Su visión de Terunori Kuga también había cambiado. Antes, pensaba que ese tipo era incorregible. Aunque tenía excelentes habilidades culinarias, no lo reconocía. Pero ahora era diferente. El iluminado Terunori Kuga era realmente impresionante. Por favor, avísenme cuando es la sesión de preguntas y respuestas. Al fin y al cabo, soy el presidente. No puedo ser un líder indiferente todo el tiempo. Dijo Yuki. ¿De verdad? Sería maravilloso que pudieras venir. Después de todo, tu experiencia en Chikar-Yori es la más alta de Totsuki. Dijo Miyoko Ojo con cierta sorpresa. En realidad, nadie se quejaría incluso si Yuki fuera un líder que no interfiriera. La razón era sencilla. Primero, era lo suficientemente fuerte como para incluso derrotar a un miembro de la élite 10. En segundo lugar estaban los beneficios que trajo Yuki. Mientras Yuki fuera presidente, incluso si no interfería, esos miembros de la élite 10 seguirían dando cara, aportando diversas comodidades y recursos. Con estas cosas, los miembros de Chikar-Yori RS naturalmente no tendrían ninguna objeción hacia Yuki. Después de todo, sin Yuki, estas cosas desaparecerían. Se podría decir que aunque Yuki no venía a menudo a la RS, las contribuciones que trajo fueron las más grandes. En el camino, aquellos que vieron a Yuki y Miyoko Ojo la saludaron cortésmente, y algunos de los fanáticos de Yuki incluso regresaron a buscar papel y bolígrafos, queriendo autógrafos. Yuki experimentó lo que se siente ser una estrella y llegó a firmar más de 100 autógrafos. Estos tipos son demasiado entusiastas. Menos mal que puedo correr rápido. Yuki se quedó sin palabras al pensar en esta gente. Algunas de estas personas actuaron como fanáticos obsesivos, por lo que tuvo que escapar primero. Bueno, la mayoría de los miembros de Chikar-Yori RS son fans tuyos, y no vienes a menudo. Es normal que se emocionen un poco al verte. Dijo Miyoko Ojo con una sonrisa. Después de eso, Yuki también elegía momentos para participar en las actividades de la sociedad de Chikar-Yori. Tras una sesión de preguntas y respuestas, toda la sociedad de Chikar-Yori admiraba aún más a Yuki. La razón era simple. Sin importar las preguntas que tuvieran, Yuki podía responderlas, y todas eran correctas. Tras probarlas ellos mismos, descubrieron que sus problemas estaban resueltos. Con los problemas de tanta gente resueltos, no era de extrañar que estos estudiantes admiraran a Yuki. De hecho, los pocos estudiantes con mejores habilidades culinarias que originalmente estaban preparados para responder preguntas, finalmente dejaron de responder preguntas de los demás y en su lugar se alinearon para hacerle preguntas a Yuki. A medida que las habilidades culinarias de los miembros de Chikar-Yori RS mejoraban continuamente, el propio progreso de Yuki también era constante. Enseñar a estas personas aceleró el crecimiento de su honor en comida, haciéndolo cada vez más fuerte. Rápidamente cruzó el umbral de chef de segunda clase. El truco que hizo Yuki fue simplemente demasiado fuerte. Para él, ascender en el mundo de las guerras de comida era tan fácil como comer y beber. Ahora, incluso con chef de primera clase y chef de clase especial, podía garantizar alcanzar esos niveles en un tiempo extremadamente corto. Esta era la fuerza de un jugador tramposo. Semejante ritmo de crecimiento superaba la comprensión de la gente común. Un mes después, Yuki se convirtió con éxito en un chef de segunda clase. Por supuesto, solo él sabía del asunto. Había pasado la evaluación del sistema. Tras convertirse en chef de segunda clase, recibió un nuevo cebo de crecimiento.
Las habilidades que este otorgaba eran todas de tipo crecimiento, lo cual fue muy beneficioso para Yuuki. También esperaba con ansias lo que este cebo de crecimiento produciría. En cuanto al cebo grande que había obtenido durante este tiempo, extrajo una nueva habilidad especial de este. Esta habilidad especial se llamaba aire congelante. También del mundo de Koukin Master Boy, pero de la segunda parte. La poseedora de esta habilidad era la madre de Ran. Este tipo de habilidad en el mundo de Koukin Master Boy, más o menos, tenía algunos efectos secundarios. El efecto secundario más común era la falta de control. El infierno de Alcan debía ser suprimido con agua fría. El rayo de león, sellado con una armadura. Sin embargo, estos efectos secundarios no fueron un problema para Yuuki. Al igual que el infierno anterior, tras obtener honor de comida, infierno se volvió controlable. El aire congelante era lo mismo y bajo los efectos del honor de alimentos, el uso del aire congelante por parte de Yuuki era mucho más preciso que el de la madre de Ran. Sin embargo, la habilidad aire congelado le permitió a Yuuki preparar directamente algunos platos bastante especiales, por ejemplo, el bacalao fresco del Ártico. En la historia original, León hizo este plato usando la espada del lobo de la Estrella del Norte, y al final, incluso sacrificó este cuchillo de hielo y una parte de su propia carne y sangre. Yuuki no tenía la espada lobo de la Estrella del Norte, pero querer preparar este plato le resultó muy sencillo. Al fin y al cabo, estábamos en la era moderna. El poder de la tecnología era inmenso. Aunque Yuuki no tenía un cuchillo de hielo como la espada del lobo de la Estrella del Norte, podía enfriar sus cuchillos de 7 estrellas. Claro, ya no tenía por qué ser tan problemático. Con aire congelante, Yuuki podía replicar este plato fácilmente. La habilidad especial aire congelante era muy útil tanto para cocinar como en la vida diaria. Yuuki ahora centró su atención en el cebo de crecimiento. Growbite siempre traía noticias excepcionalmente buenas, por lo que también esperaba con muchas ansias qué tipo de cosas le traería este Growbite. Cuando se acabó el cebo, una gran bola de luz apareció rápidamente sobre el estanque. ¿Visión evolutiva? Esto no me hará adquirir los 5 sentidos de crecimiento, ¿verdad? Yuuki se quedó atónito al ver la información sobre este objeto. Ya poseía toque evolutivo, y ahora también visión evolutiva. Esta visión fue algo muy bueno. Mira, una de los 5 generales de Koukin Master Boy, poseía esta habilidad. Con ella, podía replicar los platos de sus oponentes y luego usar la ecuación de especias para superar el sabor de su plato. Fue también por eso que Mira también tenía el apodo de espejo. Esta habilidad era algo similar a las de Subaru Mimasaka y Asai Saiba, excepto que sus habilidades eran muy inferiores a las de Mira. Subaru Mimasaka necesitaba observar al objetivo de cerca durante mucho tiempo antes de poder imitarlo y la diferencia en las habilidades culinarias entre ellos no podía ser demasiado grande, de lo contrario, era inútil. Por eso Subaru era subordinado de Etsuya e Izan. Si esta habilidad no tuviera límites, Subaru solo necesitaba observar a chefs realmente talentosos, y sus habilidades culinarias podrían superar fácilmente a las de los demás. Solo se podía decir que la habilidad de Subaru tenía demasiadas limitaciones. La habilidad especial de Asai Saiba era mejor, pero aún necesitaba obtener el cuchillo de la otra parte. Además, Asai no podía replicar algunas habilidades especiales o atributos físicos únicos. Al igual que el enredo de serpiente blanca de Yuuki y el corte del dragón azul del toro furioso, incluso si le diera sus cuchillos a Asai, Asai no sería capaz de replicar técnicas tan especiales. Y para ser honesto, Asai probablemente ni siquiera podría manejar los cuchillos de 7 estrellas. Ahora Yuuki también tenía la habilidad de replicar directamente, y con su honor de comida, fácilmente podía hacer que el plato replicado fuera aún más delicioso que el original. Y la réplica de Yuuki no tenía las limitaciones de esos 2 anteriores. Con solo un vistazo podría copiarlo directamente. Capítulo 71. Las riquezas de la ecuación de las especias. Por supuesto, la recién adquirida visión de Yuuki no era solo para replicar. Ahora, no necesitaba tocar físicamente los ingredientes. Con solo un vistazo, podía conocer sus datos específicos. Anteriormente, cuando Yuuki usaba el corte del dragón azul del toro furioso, necesitaba tocar el ingrediente para confirmar su estructura interna antes de hacer los cortes, pero ahora ya no era necesario solo un vistazo, y sabría la condición del ingrediente, lo que le permitía hacer los cortes directamente.
2 meses después, finalmente se acercaba el receso escolar de Totsuki. Durante este periodo, Yuki tuvo 2 sesiones de pesca con cebo grande, pero solo un objeto que atrapó le resultó de particular utilidad. Ambas sesiones del Argebite arrojaron técnicas secretas del mundo de Koukin Master Boy. El primero fue Tenwok Silver Chopstick Reversal. Esta técnica secreta permitía controlar a la perfección 10 woks simultáneamente, cada uno cocinando un plato completamente diferente. Con esta técnica, se podían preparar 10 platos a la vez. Para otros, una técnica secreta como esa era extraordinaria. Pero para Yuki, este movimiento era el menos útil. Con su actual dominio del honor de la comida, ni hablar de 10 woks, incluso si le dieran docenas, podría controlarlos fácilmente. Así que esta técnica secreta no le fue muy útil. Su único valor real residía en que podía descomponerse. Tras descomponerse, contenía muchas técnicas para controlar el wok y ajustar el calor, que podían enseñarse a Megumi y a los demás. El segundo cebo grande produjo la ecuación de las especias, que resultó muy útil para Yuki. Después de todo, esta habilidad tenía como objetivo mejorar aún más un plato terminado. Usando esta técnica secreta, no había necesidad de preocuparse de que más ajustes arruinaran los sabores del plato, solo los harían mejores. Esta fue la razón por la que Mira pudo derrotar fácilmente a la réplica de los oponentes, además las mejoras adicionales no le dieron al oponente espacio para respirar. Además de utilizar Spice Equation para mejorar los platos, también mejora enormemente la capacidad del chef para utilizar las especias de manera efectiva. Tenga en cuenta que Yuki ya había utilizado los recursos de la familia Nakiri para probar todas las especias conocidas del mundo. Estaba muy familiarizado con ellos, y ahora, con la ecuación de las especias, se podría decir que Yuki era el rey indiscutible de las especias. Después de obtener esta técnica secreta, Yuki comenzó a experimentar. En solo 3 días, Yuki creó numerosas salsas secretas en la cocina. Incluso la peor de estas salsas podría fácilmente convertir un pequeño restaurante de comida rápida en una gran cadena. Las acciones de Yuki sorprendieron una vez más a los residentes de la Estrella Polar. Después de todo, la gente normal podría pasar toda su vida desarrollando una sola salsa secreta, pero Yuki creó un lote completo en solo 3 días. Aunque habían visto a Yuki realizar innumerables hazañas increíbles, esta los dejó atónitos. Solo podía decirse que la técnica secreta de la ecuación de las especias simplemente estaba rota. Al observar los diversos condimentos que tenía frente a él, Yuki no iba a desperdiciarlos. De inmediato fue a ver a Jindo Himai, aprovechando sus contactos, contactó a las hermanas Sendawara, Natsume y Orie, quienes colaboraban con Totsuki. Yuki no era como Junio Shiomi, quien, sin saberlo, estaba sentado sobre una mina de oro. Su intención era usar estas salsas para ganar una fortuna. Yuki tampoco planeó seguir el camino de Etsuya e Izan. Ethan empezó con comida rápida y si el negocio prosperaba, las solicitudes de franquicias llegarían en masa. Ethan utilizó esto para obtener ganancias significativas y comenzar a construir las bases de su imperio empresarial. Aunque Ethan era considerado un villano en la historia original, él era capaz. Y su talento en habilidades culinarias entre los 10 de élite debería estar clasificado bastante alto. Después de todo, tras convertirse en miembro de la élite 10, Ethan dedicó la mayor parte de su energía a construir su imperio empresarial. Dedicó mucho menos tiempo a sus habilidades culinarias. A ojos de los demás, las acciones de Ethan fueron sin duda un desperdicio de su talento. Sin embargo, para Yuki, Ethan era bastante inteligente. Con las habilidades culinarias de Ethan, incluso si no hiciera ningún progreso durante el próximo año o 2, aún podría graduarse fácilmente, ya que era un chef senior. Siempre y cuando un chef senior no fuera idiota, graduarse de Totsuki era un asunto sencillo. Ethan sabía muy bien que su tiempo como miembro de la élite 10 solo duró 2 años. Durante esos 2 años, su acceso a los recursos fue máximo. Una vez que se graduó y perdió su título de Elite 10, todo se reiniciaría. Kojiro Shinomiya fue el mejor ejemplo. En ese momento, incluso si hubiera decidido quedarse en Japón, solo podría hacer lo mismo que otros graduados. Abrir un pequeño restaurante o trabajar para otros. 2 años no era mucho tiempo en la vida. Así que, con sus habilidades culinarias suficientes, Ethan comenzó a construir su imperio empresarial.
Basándose en su progreso, al graduarse, aunque su imperio empresarial no estaría necesariamente completo, al menos tendría una base sólida. Para entonces, tendría una ventaja incomparable con la de otros graduados. Quizás incluso Jin Dojima, quien se unió inmediatamente a Totsuki después de graduarse, no podría compararse con él. Esta fue la astucia de Ethan. Por supuesto, Yuki no necesitaba seguir el camino de Ethan. Ethan solo actuó así porque sus propias habilidades eran insuficientes. Después de todo, solo era un chef senior. Era experto en desarrollar condimentos. Precisamente por eso otros estudiantes lo llamaban el alquimista. Sin embargo, semejante habilidad culinaria solo funcionaría en restaurantes de baja calidad. Así que solo pudo empezar con comida rápida, y en pequeña escala. Las habilidades de Yuki eran mucho más fuertes que las de Ethan, y su red también era muy superior, por lo que Yuki se acercó directamente a las hermanas Sendawara. La corporación de alimentos Aobi en sus manos era una empresa enorme. Si fuera Ethan, sus recetas no destacarían en una corporación tan grande. Simplemente serían promedio. Pero Yuki, este rey de las especias, sus creaciones eran completamente diferentes. Sus recetas eran completamente únicas. Utilizando los contactos de Jin Dojima, Yuki llevó las recetas de la salsa secreta que desarrolló directamente a la corporación de alimentos Aobi. Quien lo conoció fue Natsume Sendawara. Después de todo, era Jin Dojima quien manejaba los hilos. El peso que esto tenía era, naturalmente, suficiente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.